Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Damos gloria y honra a nuestro único Dios y Salvador, el Señor Jesús, por permitirnos compartir estas enseñanzas. Gloria al nombre del Señor, gracias a Dios por todo. En este video vamos a hacer un análisis a 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 12. Vamos a analizar, vamos a ver cómo nos dice este texto en la versión Reina Valera. Dice: de manera que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El tema concretamente el cual vamos a analizar es esta partícula de posesión que tenemos ahí, que está haciendo separación entre nuestro Dios y el Señor Jesús, según esta expresión, según esta traducción. Vemos esta partícula que está haciendo separación entre Dios y el Señor Jesús, dando a entender que el texto está hablando de dos seres o de dos personas, como dirían algunos amigos. Y vamos a ver, vamos a comparar este texto en su construcción gramatical con otros textos, y vamos a ver una posible traducción de cómo se podría traducir también este texto. Bueno, vemos que aquí tengo el mismo texto en griego, como usted lo puede ver, ¿sí? Vamos a ir directamente a la expresión que dice de nuestro Dios, ¿sí? La gracia de nuestro Dios y como lo traduce la Reina Valera, y del Señor Jesús, como lo tenemos ahí. Aquí tenemos el sustantivo Señor, que es este, como usted lo puede ver ahí, es el sustantivo kuriou, ¿sí? Su morfología nos muestra, es este mismo acá, ¿sí? Que se ha traducido como del Señor. Su morfología nos muestra que es de caso genitivo, género masculino, número singular. Como podemos ver, tenemos la partícula de posesión de él haciendo separación entre Dios y Jesús el Cristo. El interlineal nos traduce de esta forma. Aquí vamos a la expresión kuriou y nos dice que aquí efectivamente es del Señor Jesús el Cristo, como lo tenemos aquí, el ungido. Entonces vemos la partícula posesiva allí debido a que el sustantivo, volvamos acá, kuriou, lo tenemos en el caso genitivo. Una de las funciones del caso genitivo es la posesión, es una de sus funciones. Por tanto, por defecto, traducen este sustantivo como del Señor, como con un posesivo. Ahora vamos a ver, vamos a comparar a 2 de Tesalonicenses con otros textos que tienen una construcción gramatical similar y donde los mismos eruditos que han traducido esta versión Reina Valera no aplican la partícula posesiva al sustantivo que está en caso genitivo. Vamos a analizar Tito 2:13, como lo tenemos ahí, aquí está en español y en griego, y vamos a ir directamente a la expresión del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Como usted puede ver, aquí tenemos el sustantivo Salvador, que lo tenemos aquí en el griego, sería este, soteros, y lo vemos funcionando en la misma morfología que el sustantivo kuriou
del versículo de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1 y versículo 12. Está en el caso genitivo, género masculino y número singular, ¿sí? Pero vemos que aquí en Tito 2:13 no le agregan la partícula posesiva porque ellos entienden de que se está hablando del mismo ser que es Dios y Salvador nuestro Jesús. Entonces ahí podemos ver que no se aplica. Este sustantivo también está en el mismo caso que el sustantivo kuriou. Este sustantivo que tenemos aquí está en el mismo caso genitivo y aquí le aplican la partícula posesiva haciendo separación, pero vemos que en Tito 2:13 no le aplican la partícula posesiva de separación a el Salvador nuestro Jesús el Cristo, ¿sí? Entonces ahí vamos analizando estos textos. La Reina Valera nos da a entender de que ese Jesús es el gran Dios y Salvador nuestro. No hay problema en ese sentido para ellos. Algunos, esto es una nota, algunos o muchos trinitarios, esto que quede bien claro, algunos o muchos aseguran que Jesús es Dios. Para ellos no hay problema en afirmar que Jesús es Dios. El problema es que algunos o muchos niegan que Jesús es el Padre en su divinidad y el Hijo en su humanidad, y hacen separación de naturalezas en Cristo, asumiendo que cada naturaleza es una persona. Vamos a analizar otro texto de construcción gramatical similar a 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 12. Vamos directamente a la expresión la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí lo tenemos en el griego, la justicia de Dios, del Dios nuestro y Salvador Jesucristo. Como podemos ver, tenemos nuevamente la expresión sotero, Salvador, funcionando en el mismo caso y en la misma morfología del sustantivo kuriou en el texto de 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 12. ¿Verdad? Aquí tenemos 2 de Pedro 1:1. Aquí, como usted lo podrá ver, dice y soteros. Aquí traducen soteros como del libertador. Aquí le aplican en el interlineal la partícula posesiva a del libertador porque está en el caso genitivo. Pero vemos que los traductores no ven la necesidad de aplicarle aquí a Salvador la expresión del, porque se asume de que ese Dios nuestro es también el Salvador Jesús el Cristo del cual se está hablando, un solo ser, una sola persona. Aquí, como vemos, que aquí también se le aplica la partícula posesiva a la palabra Salvador, al sustantivo Salvador, que está en el caso genitivo, género masculino y número singular, pero lo traducen como nuestro Dios y Salvador, ¿verdad? No hay necesidad de decir de nuestro Dios y del Salvador Jesús porque se asume que se está hablando de la misma persona. Tenemos 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 11, como usted puede ver, dice de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí lo tenemos en el griego, dice del Señor nuestro y Salvador. Aquí tenemos nuevamente la expresión soteros en el caso genitivo, funcionando con la misma morfología del sustantivo kuriou antes mencionado. E igual como tenemos también el sustantivo soteros en 2 de Pedro 1:1 y Tito 2:13 en el caso genitivo, pero vemos que aquí no hay necesidad de aplicarle la partícula de posesión. Aquí lo vemos que no se le aplica porque ellos asumen que se está hablando del mismo Señor y Salvador, que es Jesús. Tenemos el texto aquí en interlineal, ¿sí? Aquí vemos libertador, soteros,
si usted puede analizar, pero soteros aquí está en el caso genitivo, pero aquí ellos no ven la necesidad de aplicarle la partícula posesiva de él haciendo separación, porque se admite, según su interpretación, según su traducción, de que se está hablando del mismo ser o de la misma persona. Aquí tengo una nota. Es curioso, esto es para analizar, es curioso cómo manipulan en algunos textos los términos, estos términos, definiendo ellos por voluntad propia cuándo se hace separación y cuándo no. ¿Será por conveniencia? Esto es una pregunta. Ahora vamos a analizar Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 12. Aquí lo tenemos nuevamente. Vamos a la parte en cuestión. Según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús el Cristo. Vamos a analizar esta partícula posesiva que tenemos ahí. Vamos a ver cómo dice el interlineal. Dice, y del Señor, aquí tenemos el sustantivo curío, y vemos que aquí lo ponen con la partícula posesiva del Señor Jesús el Cristo, ¿sí? Así lo traducen, pero vemos que este texto de Segunda de Tesalonicenses 1.12 tiene una construcción gramatical muy similar a Segunda de Pedro 1.1 y a Tito 2.13 y a Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 11, como lo tenemos allí. Bueno, el interlineal solo sugiere la partícula posesiva debido al caso genitivo, ya que la posesión es una función muy frecuente del caso genitivo, pero no es la única función del caso genitivo. El caso genitivo tiene muchas funciones y entre algunas de ellas no hay necesidad de aplicar la partícula del, aquí la tenemos, en casos como Tito 2.13, Segunda de Pedro 1.1, Segunda de Pedro 1.11, entre otros. Bueno, explicación del por qué algunos eruditos dicen que es posible omitir la partícula posesiva del caso genitivo en algunos textos. Vamos a analizar esta regla. Esta regla se llama la regla de Granville-Sharp. Algunos la conocen, algunos han escuchado, ¿sí? Entonces, tenemos ¿qué es lo que establece esta regla? Según la interpretación y traducción que le dan los eruditos, aquí les voy a resumir qué dice en ese cuadrito. Claro que usted lo puede mirar y leer qué es lo que dice ahí. Para resumir, es cuando la conjunción cae conecta dos sustantivos del mismo caso, si el primer sustantivo lleva artículo definido y el segundo sustantivo no lleva artículo, entonces esto indica que se habla del mismo ser. Ejemplo, Tito 2.13, ahí lo tenemos. Tenemos tú, que es el artículo definido en el caso genitivo, aquí lo tenemos, ¿sí? Y tenemos Dios, que es el que está acompañando al sustantivo cu, que está funcionando en el caso genitivo, y este es el sustantivo al que califica este artículo definido, ¿sí? Tenemos la conjunción kai acá, que es la conjunción copulativa, y tenemos soteros, que es el sustantivo del mismo caso que cu, pero sin artículo definido. Ahí lo tenemos. Por eso se aplica esta regla, ¿sí? Que dice que se está hablando del mismo ser si se aplican estos casos que se están apareciendo aquí como en Tito 2.13. Esta es una explicación del por qué en Tito 2.13 y en Segunda de Pedro 1.1 se omite la partícula del, expresión general del caso genitivo, y se da a entender que se está hablando del mismo ser. Según estas explicaciones dadas por mismos eruditos trinitarios, vamos a analizar Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 12. Ya sabemos cómo dice, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús el Cristo, como lo tenemos ahí. Aquí tenemos en el griego, dice, por la gracia de Dios, del Dios nuestro y el Señor Jesús el Cristo. Entonces aquí
nos vamos a centrar es en el sustantivo que está en el caso genitivo y vamos a ver qué pasa con ese sustantivo. Vemos que tenemos el sustantivo con el artículo definido en caso genitivo, género masculino y número singular, tuteu, y tenemos la conjunción copulativa kai uniendo al sustantivo curio, que es señor, que es un sustantivo de caso genitivo, género masculino y número singular, sin el artículo definido, y en el mismo caso que el sustantivo theou, Dios. Entonces esto indica que se puede aplicar la misma regla aplicada en Tito 2.13, segunda de Pedro 1.1, donde se omite la partícula del y se entiende que se está hablando del mismo ser. Entonces podemos llegar a la conclusión inequívoca, según estas explicaciones, que en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 12, también podríamos aplicar la misma regla de Tito 2.13 y segunda de Pedro 1.1, interpretando que se está hablando del mismo ser, para que entonces esta podría ser una posible traducción, ya con esta explicación, de cómo podría interpretarse también el texto, para que el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesús el Cristo. Tenemos claro, gloria al nombre del Señor Jesús, de que hay un solo Dios y Señor, y su nombre es Jesús el Cristo. Entonces, mis estimados hermanos y amigos que visitan este canal, primeramente doy gracias al Señor Jesús que nos permite llevar estas enseñanzas. Usted puede indagar, estas enseñanzas son una base para entender algunos puntos y ver cómo algunos traductores convenientemente aplican las reglas y normas gramaticales en algunos textos y en otros convenientemente no la aplican. Pero vemos que en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1 y versículo 12, podemos también omitir esta partícula posesiva, como lo tenemos en Tito 2.13 y segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 1. Para un mejor entendimiento de este tema, les invito a ver mi video anterior de la enseñanza de Tito 2.13 y segunda de Pedro, el capítulo 1 y versículo 1. Entonces, damos gracias al Señor Jesús por todo. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Sabemos y entendemos que la palabra de Dios nos habla de un solo Dios y Señor, que es Jesús el Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. Paz de Cristo.